Bienvenidos a Abre Mis Ojos. Abre Mis Ojos está patrocinado por la Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica, en donde estamos dedicados a restaurar el cristianismo original para hoy. Mi nombre es Eduardo Elizondo, me da mucho gusto saludarlos en este episodio de Abre Mis Ojos, donde vamos a hablar acerca de una doctrina que es predominante en el cristianismo. Incluso esta doctrina define, de acuerdo con la Iglesia Católica, incluso las iglesias protestantes, ¿quiénes son verdaderos cristianos? Esta doctrina es una doctrina que es muy antigua y vamos a ver que es algo que no es exclusivo del cristianismo, por increíble que parezca. Pero esta es la doctrina de la Trinidad. Esta doctrina que predica la Iglesia Católica y también las iglesias protestantes la siguen, hablan acerca de que Dios son tres personas en uno o uno en tres. Dicen que es un misterio. Dicen que es algo que no se puede comprender, que es algo exclusivo de Dios y es algo que no se puede entender a través de la lógica humana. Entonces, tres en uno, uno en tres. ¿Dónde está esto en la palabra de Dios? Vamos a escudriñar lo que dice la palabra de Dios con respecto a esta doctrina de la Trinidad y vamos a ver otras cosas. Incluso como preámbulo vamos a ver que hay otras religiones que también hablan de tres dioses y hablan de tres figuras en Dios. Y esto de tres en uno no es nuevo. Incluso de esto empezó desde Nimrod y Semiramis. Porque esto de la alabanza de la madre, el hijo, el padre que reencarnó en el hijo, todas estas doctrinas son muy antiguas. Desde entonces, desde después del diluvio con Nimrod y Semiramis, como ya mencionábamos. Y esto lo podemos ver en otras religiones. Lo podemos ver, por ejemplo, en la religión budista. Hay una trinidad budista. No sé si usted sabía que hay una trinidad. Y esta trinidad no se llama trinidad, pero se le llama Han. Y es Buda, Dharma y Sangha. Y es esta trinidad que se presenta como accesible a todos los seguidores. En el hinduismo también hay una trinidad. Esta trinidad del hinduismo se le llama Trimurti. Esta Trimurti es una divinidad suprema en el hinduismo. Esta doctrina habla de las funciones cósmicas de creación, conservación y destrucción y se personifican con una tríade de deidades o tres dioses. Y estas designaciones son las de Brahma, el creador, Vishnu, el preservador, y Shiva, el destructor. Entonces habla acerca de también una trinidad de tres dioses. Se considera que el símbolo Om del hinduismo tiene una alusión a Trimurti y habla acerca de estos tres dioses, que no es nada nuevo. No es nada nuevo hablar, ¿verdad?, de tres dioses, porque está en varias religiones. Esto también nos da evidencia de que no se originó en la Biblia, que esto ya viene desde mucho tiempo atrás y varias religiones han adoptado esto. Por un lado, se adopta estos tres dioses, o tres en uno, como es la doctrina de la Trinidad en el catolicismo, en el cristianismo tradicional, porque incluso el cristianismo tradicional y la Iglesia Católica dicen que aquellos grupos que no son cristianos si no aceptan la Trinidad, que son sectas. Se considera o se denomina secta a quienes no tengan la Trinidad por doctrina. Y también incluso en la Cábala, que es una rama mística del judaísmo, también hay conceptos similares a esto de la Trinidad, porque son conceptos que hablan acerca del aliento santo como necesarios para la unión con lo divino. Y son tres emanaciones originales de Ein Sof. Y estas tres son la nada, la sabiduría y el entendimiento. Entonces, hasta incluso en una rama del judaísmo, la rama mística del judaísmo, encontramos tres dioses, tres elementos, tres aspectos. Todo esto de tres está en muchas religiones, también por el simbolismo que tiene el número 3. Por otro lado, tenemos religiones que son absolutamente monoteístas, como
el caso de el judaísmo ortodoxo, un solo Dios, solamente uno, el que está en la Biblia. Y también, por ejemplo, el Islam, también es una religión monoteísta, un solo Dios, Alá, y no hay, hay o uno o tres en uno, como explica la doctrina de la Trinidad, la Iglesia Católica, las iglesias protestantes. Pero, ¿qué dice la palabra de Dios con respecto a la Trinidad? ¿Qué dice con respecto a ello? Porque gran parte del cristianismo en todo el mundo, sea catolicismo o sea cristianismo tradicional, creen en la Trinidad. Creen en que son tres personas en Dios y uno en tres. Y no se puede explicar. Porque dicen que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que los tres son Dios. Pero que son tres personas diferentes, pero es solamente una. Esto suena como que se está tratando de amarrar ese monoteísmo exclusivo que tiene el judaísmo con lo que dice la Biblia, porque la Biblia sí habla de más de uno, y vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Pero primero, a manera de contexto, vayamos a Isaías, capítulo 28 y versículo 9. Porque aquí hay un principio muy importante que nosotros debemos aplicar cuando estudiamos la Biblia y estamos investigando algo, alguna doctrina, alguna enseñanza, para comprobar si es que es cierta o no es cierta con lo que dice la palabra de Dios. En el versículo 9 de Isaías 28 dice: ¿a quién Él le enseñará conocimiento? ¿Y a quién Él hará entender doctrina? A aquellos que son destetados de la leche y retirados del pecho. Porque el precepto debe ser sobre el precepto, precepto sobre precepto, línea sobre línea sobre línea, aquí un poquito, allá un poquito. Y este es un principio muy importante. Y nos dice aquí que ¿quién le hará entender doctrina? Doctrina simplemente significa enseñanza. Por eso cuando hablamos de la doctrina de la Trinidad, es una enseñanza acerca de la Trinidad, que las iglesias cristianas y el catolicismo, o la mayoría de las iglesias cristianas, o que se dicen ser cristianas, creen en esta Trinidad. Y tenemos nosotros que estudiar la palabra con esto en mente, que no vamos a encontrar todo en un solo pasaje. Que si estudiamos solamente un versículo de un capítulo o varios versículos en el mismo capítulo, no vamos a encontrar toda la respuesta ahí. Y vamos a encontrar, siendo sinceros, que hay partes de la palabra de Dios que parece decir lo opuesto, parece contradecirse o parece haber un conflicto muchas veces. Pero tenemos que ser honestos porque estamos buscando que Dios abra nuestros ojos. Tenemos que ser honestos con nosotros mismos cuando estamos escudriñando la palabra de Dios. Pero esto es un principio que aplica, que sea un poco aquí, un poco allá, y que no está todo en el mismo lugar, que es línea sobre línea, y que hay precepto sobre precepto, que hay que establecer las bases de lo que se entiende y no hacer como hacen muchas personas, de primero llegan a la conclusión y después buscan las escrituras que se alinean a esa conclusión e ignorar todo lo demás. Nosotros estamos dedicados a restaurar el cristianismo original para hoy y vamos a estudiar este tema de la Trinidad, de si la Trinidad es verdaderamente parte de ese cristianismo original, si esto fue lo que vino a enseñar Cristo, si eso fue lo que hizo la iglesia primitiva después de la crucifixión de Jesús. Y vamos a empezar por el principio, vamos a empezar en Génesis, donde es la primera vez que vemos a Dios hablar en plural, habla acerca de sí mismo en plural, donde dice en Génesis 1:26, y Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, según nuestra semejanza, y tengan dominio sobre los peces del mar, y sobre las aves del cielo, y sobre el ganado, y sobre toda la tierra, y sobre toda cosa rastrera que se arrastra sobre la tierra. Y aquí el punto es que habla acerca de ellos en plural, dice hagamos al hombre a nuestra imagen. Hay personas, sobre todo el judaísmo, argumenta que estaba hablando a los ángeles, que estaba hablando a las huestes celestiales que ya existían, porque ya existían los ángeles. En el libro de Job se especifica que ya habían sido creados los ángeles cuando la tierra fue fundada y cuando fueron creados los seres humanos.
Pero aquí dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. Y vamos a ver, como ya mencionábamos, línea sobre línea, precepto sobre precepto, vamos a ver si está hablando acerca de ángeles o si está hablando con otro ser. Porque nosotros estamos hechos en la semejanza e imagen de Dios. Además, podemos comprobar que los ángeles no necesariamente tienen la figura humana. Se pueden personificar y aparecerse a las personas, pero no necesariamente. Dios está diciendo, hagamos al hombre a nuestra imagen. Nuestra imagen. Entonces, quien quiera que Dios le está hablando acerca también de su imagen, de Él, ¿verdad? Y dice, según nuestra semejanza. Vamos ahora a Génesis 3, 22, donde Dios dice, he aquí, el hombre ha llegado a ser como uno de nosotros, para decidir bien y mal. Y ahora no sea que él extienda su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Entonces dice que ha llegado a ser como uno de ellos. Y sabemos que la palabra Dios en el Antiguo Testamento, en el hebreo, es Elohim. Y esa palabra es plural. No habla de un solo Dios. Habla de dioses. De nuevo, el judaísmo dice, pero es que está hablando acerca de los ángeles. Aunque también vamos a ver más adelante que hay otras escrituras que hablan de eso. Pero dice que el hombre ha llegado a ser como uno de nosotros. Y entonces, al ser como Dios, ¿en qué aspecto iban a ser como Dios? A decidir bien y mal. Decidir lo que es bueno y lo que es malo. Entonces, esta es otra instancia donde se habla acerca de Dios en plural. O Dios está hablando a alguien y está hablando en plural. En Génesis 11:6, aquí es después del diluvio, y empieza el pueblo a construir la Torre de Babel. Y dice en el versículo 6, y el Señor dijo, he aquí la gente es una, y todos ellos tienen un solo idioma. Y esto es únicamente el comienzo de lo que harán. Ahora, nada de lo cual han imaginado será restringido de ellos. Vamos, bajemos y confundamos ahí su idioma, para que no puedan entender el dialecto del uno al otro. Entonces el Señor los dispersó de ese lugar al extranjero sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de construir la ciudad. Por tanto, el nombre de ella es llamado Babel, porque el Señor confundió el idioma de toda la tierra ahí. Y desde ahí, el Señor los dispersó al extranjero sobre la faz de toda la tierra. Y aquí está muy claro que fue el Señor quien bajó y confundió el idioma de toda la tierra. Pero cuando está el diálogo, hablando de lo que va a hacer, dice, vamos y bajemos y confundamos. Está hablando en plural. Y recordemos, la palabra Elohim es plural, acerca de dioses. De dioses. Y vamos a ver otra escritura más en Génesis, donde habla acerca de dos señores o dos seres divinos. En Génesis 19, el versículo 24, Génesis 19 habla acerca de la destrucción de Sodoma y de Gomorra. Y usted puede leer la historia y lo que hizo Dios antes de que cayera el fuego cuando visitó a Abraham y a su esposa Sara. Pero vamos a ver lo que dice el versículo 24, específicamente al castigo que fue dado a Sodoma y a Gomorra. El versículo 24 dice, entonces el Señor llovió sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego del Señor del cielo. ¿Cómo es que el Señor llovió sobre Sodoma y Gomorra, o hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego del Señor del cielo? Es redundante esto. Pero y parece simplemente una cuestión de semántica, pero no lo es. ¿Por qué? Porque Elohim es plural. Porque ya vimos que Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y vemos que también dice la Biblia, no está hablando de los ángeles. ¿Por qué? Porque la Escritura dice a cuál de los ángeles le ha llamado hijo. Le ha llamado que ha sido como él. Pero aquí dice, el Señor llovió sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego del Señor del cielo. Hay un Señor quien llovió sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego. Y ese azufre y fuego son del Señor del cielo.
Usa otra palabra para referirse, aunque es el mismo nombre, el Señor y el Señor. Y vamos a ver otra escritura más, porque como ya mencionábamos, tenemos que poner línea sobre línea, escritura con escritura, un poco aquí y un poco allá, para ver todas las evidencias que nos hablan en el Antiguo Testamento de más de un Dios. ¿Por qué? Porque hay más de un Dios. Hay más de un solo Dios, como explica el judaísmo ortodoxo, absolutamente monoteísta. Pero no pueden explicar, incluso sabiendo el mismo lenguaje hebreo, a quién se está refiriendo cuando dice Elohim. Le explican que es los ángeles, y sabemos que los ángeles no son Dios. Pero vamos a leer ahora Daniel 7, porque aquí en Daniel 7 hay una visión que Daniel tuvo, y es algo maravilloso, porque nos explica algo que él vio en esta visión, y es muy importante entender de lo que está hablando, donde dice Daniel en el versículo 13, vi en visiones en la noche, y he aquí, uno como hijo de hombre, venía con las nubes del cielo, y vino al anciano de días, y ellos lo acercaron delante de él. Si había dudas de que hay dos seres celestiales, aquí no hay duda de que hay dos seres divinos en el cielo. Dice uno como hijo de hombre. Y sabemos, nosotros vamos a leer el Nuevo Testamento cómo se refiere Jesucristo a sí mismo como el Hijo de Hombre. Está declarando que Él es el mismo quien apareció a Daniel en visión. Este como Hijo de Hombre dice que vino al anciano de días. Y así se refiere muchas veces a ese otro ser, al Señor del cielo, a el Altísimo, el anciano de días. Y vamos a ver que Jesús, cuando vino a la tierra, vino a revelar a ese otro ser, a ese otro Dios, con quien en realidad los seres humanos nunca habían actuado de manera directa. Pero dice que vio en la noche, uno como hijo de hombre venía en las nubes del cielo y vino al anciano de días, y ellos lo acercaron delante de él. Está muy claro que hay dos seres aquí, dos seres divinos, porque así es el nombre del anciano de días, de uno de ellos, y el otro como hijo de hombre. Y Jesús mismo se describe a sí mismo como el Hijo de Hombre en el Nuevo Testamento. También vamos ahora a Génesis, vamos a regresar a Génesis, el capítulo 31, porque aquí hay algo muy importante en la historia de Jacob, que después es llamado Israel, pero Jacob es hijo de Isaac y es nieto de Abraham. Y Jacob se le apareció, y vamos a ver cómo lo detalla Jacob, esta misma aparición, este mismo sueño que él tuvo. En el versículo 11 dice, y el ángel de Dios me habló en un sueño diciendo, Jacob. Y yo dije, aquí estoy. Y él dijo, alza tus ojos y mira que todos los carneros que saltan sobre los rebaños son rayados, manchados y pintos. Pues yo he visto todo lo que Labán te está haciendo. Yo soy el Dios de Betel, en donde tú ungiste el pilar, donde hiciste un voto a mí. Ahora, levántate, sal de esta tierra y regresa a la tierra de tu parentela. Entonces aquí hay algo muy importante, porque es el ángel de Dios, así se refiere a él, pero dice que él mismo es el Dios de Betel, y que Jacob le hizo un voto, porque Jacob hizo un voto cuando estaba en Betel y se acostó sobre la piedra y tuvo esa visión, y él hizo un voto de que si Dios lo regresaba sano, salvo a su casa después, que él iba a ser su Dios. Y aquí aquel que se refiere como el ángel de Dios se refiere él mismo al Dios de Betel. Se está refiriendo a él mismo como el Dios de Betel. Entonces vemos que ese también el mismo que es el Hijo de Hombre que vio en la visión Daniel. Entonces está identificándose como el ángel de Dios, quien le habló a Jacob, diciéndole que él era el mismo, el Dios a quien él había hecho el voto. Ahora,
Es importante que nosotros veamos que hay otras también, hay otras escrituras, estas no son las únicas, hay otras escrituras, muchas otras escrituras en el Antiguo Testamento que hablan acerca de dos dioses. Otra escritura muy importante es el Salmo 110 en el versículo 1. Habla acerca también de dos dioses o de dos señores. En el versículo 1 dice, el Señor le dijo a mi Señor, siéntate a mi mano derecha hasta que yo haga a tus enemigos como tu taburete. Dice, el Señor le dijo a mi Señor. Y recordemos que David era el rey de Israel, pero está refiriéndose a un Señor que le dijo a su Señor. Y aquí es donde hay algo muy importante, porque como ya mencionábamos, el judaísmo ortodoxo, el judaísmo tradicional es absolutamente monoteísta. Un solo Dios y no hay otro. Precisamente por eso ellos no creen en Jesús, no creyeron en Él cuando vino y no creen en Él ahora. ¿Por qué? Porque ellos dicen que Jesús fue un impostor. Porque nadie puede decir que es Dios a menos que lo sea, y ellos no le creyeron. Ellos seguían pensando que solamente era uno y que estaba en el cielo. Pero no entendieron Elohim, pero no entendieron todas estas escrituras que hemos leído el día de hoy, donde hemos visto que en el Antiguo Testamento solamente, y hay muchas más en el Nuevo Testamento, donde habla acerca de dos seres. Pero, ¿por qué? Porque el judaísmo está aferrado a Deuteronomio 6:4, donde dice lo siguiente, oye Israel, nuestro único Dios es el Señor, el Señor. Pero incluso en esa misma escritura habla acerca de dos. Nuestro único Dios es el Señor, el Señor. Está estableciendo dos señores ahí mismo. Que es lo que vimos en el Salmo 110. El Señor le dijo a mi Señor. Entonces hay dos señores en el cielo. Uno a quien se refiere en la palabra de Dios en el Antiguo Testamento como el ángel de Dios o el hijo de hombre. Y otro al que se refiere a la palabra de Dios como el Altísimo, el Anciano de Días, y tiene otros nombres también. Pero aquí vemos este problema con el judaísmo de solamente aceptar un solo Dios. Un solo Dios y no entender el concepto de Elohim. En Marcos 12, Jesús mismo trajo esto a colación. Estaba hablándole a los que estaba enseñando en el templo. Vamos a leer lo que dice en Marcos 12, versículo 35, hablando de Jesús. Dice, mientras enseñaba en el templo, Jesús respondió y dijo, ¿cómo pueden los escribas decir que el Cristo es hijo de David? Porque David mismo dijo por el Espíritu Santo, el Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi mano derecha hasta que haga de tus enemigos un taburete para tus pies. Entonces, si David mismo lo llamó Señor, ¿cómo puede él ser su hijo? Y la multitud entera lo escuchaba ansiosamente. Y aquí es muy importante entender esto, porque les estaba diciendo, hay una escritura donde habla acerca de dos, y el Señor le dijo Señor al otro. Entonces le dice, ¿cómo es que le llama, cómo es él su hijo? ¿Cómo le puede decir que es hijo si es hijo de David? ¿Cómo le llama Señor si es su hijo? Y en Mateo 22 leemos este mismo incidente, pero vamos a ver que no le pudieron responder. ¿Por qué? Porque no creían en él. En Mateo 22, versículo 41 dice, mientras los fariseos estaban juntos reunidos, Jesús les preguntó, diciendo, ¿qué piensan ustedes concerniente al Cristo? ¿De quién es hijo él? Ellos le dijeron, el hijo de David. Él les dijo, ¿cómo entonces David en el Espíritu lo llama Señor, diciendo, el Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi mano derecha hasta que haga de tus enemigos un taburete para tus pies? Por tanto, si David lo llama Señor, ¿cómo es él su hijo? Y nadie fue capaz de responderle una palabra, ni se atrevió ninguno desde ese día a preguntarle más. ¿Por qué? Porque ellos no reconocían a Jesús como el Mesías, no reconocían a Jesús como el Hijo de Dios. Entonces no podían responderle esta pregunta, pero está claramente especificado en el Salmo. Entonces por eso fue inspirado, por eso lo preguntó Jesús a los fariseos, para
testificar que ellos no creían en Él, que había, pero que estaba Él dándoles a entender, hay otro Señor, está hablando un Señor con otro Señor, ¿y por qué le llama Señor si es su Hijo? Y no le pudieron responder esa pregunta. ¿Por qué? Porque si cerramos nuestra mente a decir solamente es un Dios y no hay dos seres, no hay oportunidad de reconocer a Jesús como el Salvador. Eso es lo que hace el Islam. Ellos reconocen a Jesús como un profeta, pero no como el Hijo de Dios, porque Dios es solamente uno, Alá. Pero, entonces ya hemos visto el día de hoy cómo en el Antiguo Testamento hay escrituras que claramente nos indican la presencia de dos seres divinos. Que hay dos que estaban en el cielo en el Antiguo Testamento y que son Dios. Y que incluso hablan el uno con el otro, interactúan el uno con el otro. En el siguiente episodio seguiremos hablando acerca de esta doctrina de la Trinidad, porque la Trinidad reconoce eso, pero reconoce una tercera persona, que dice ser el Espíritu Santo. Y vamos a adentrarnos a la palabra de Dios, no solamente con estas escrituras que hemos visto hoy, sino con otras escrituras, para ver qué dice la palabra acerca del Espíritu Santo de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de su mismo Espíritu Santo? Si es una tercera persona de esa Trinidad, o si esta doctrina de la Trinidad no es sustentable con la Biblia, como ya hemos visto hoy, línea tras línea, precepto tras precepto. Por el momento me despido. Ha sido un placer haber estado con ustedes en este episodio de Abre mis ojos y nos vemos en el próximo episodio.